Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Amén, gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de Hechos. Estamos ahí en el libro de Hechos y vamos al capítulo 10, versículos del 1 al 8. Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Más allá de los prejuicios, bendiciones de un inconverso. Amén. Lecciones, perdón, de un inconverso. Vamos a iniciar con el versículo 43. Yo sé que ahorita mencioné el capítulo 10, pero quiero iniciar con el último versículo del capítulo 9, que dice lo siguiente: Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Recuerdan de quién estamos hablando? De Pedro, ¿verdad? De Pedro. A Pablo ahorita le dimos una pausa y en este caso Lucas va a comenzar a hablar más acerca de Pedro. Y aquí es muy importante empezar a ver por qué estamos iniciando en este último versículo. Hay algo muy importante aquí. Pedro, después de haber hecho lo que realizó, de haber tomado la iniciativa de poder también regresar, ¿verdad? Y orar por Dorcas y que el Señor la levantara, dice la Escritura que se quedó en la casa de Simón Curtidor. Simón el Curtidor, por su oficio, era una persona que no era muy bien vista en la cultura judía, porque curtía pieles, y entre las pieles que curtía tenía que curtir pieles de cerdos, y los cerdos son animales que los judíos desprecian mucho. El hecho de tener tú una comunión o cierta amistad más profunda con un curtidor, pues no era muy bien visto. Era un trabajo que se tenía que hacer, pero no era muy bien visto. Entonces Pedro decide quedarse ahí. Pedro, quien venía de un background que era muy judío, era una persona muy religiosa, era una persona que en su momento pues conocía sobre todo lo básico o lo general acerca de los lineamientos judíos. Él decide quedarse allí en la casa de este curtidor a pesar de eso. Dios iba a comenzar a hacer en Pedro un trabajo en su corazón por medio del cual Dios lo iba a preparar para aceptar la obra que Dios quería hacer. Y este es el cuadro que yo quiero que tú empieces a ver. Muchas veces nosotros venimos delante del Señor con prejuicios, venimos con cuestiones de tradiciones, de religiosidad, y nos enmarcamos de una manera en la que pareciera ser que quisiéramos que Dios se ajustara a la manera en que nosotros vemos el ministerio y no ajustarnos nosotros a lo que Dios quiere hacer. Desde aquí vamos a ver cómo Dios obra en un Pedro de tal forma que le hace ver lo que Él quiere hacer por medio de Pedro, no lo que Pedro quiere hacer usando a Dios. Amén. No sé si me explico. Eso es muy importante, porque a veces nosotros queremos hacer cosas usando a Dios, pero la realidad aquí es que Dios es el que nos quiere usar a nosotros y el que nos va a usar, y tú y yo debemos de estar dispuestos a eso. El hecho de que Pedro se quedara ahí con Simón Curtidor es el inicio de algo que Dios iba a comenzar a hacer. Dicho esto, vamos entonces con lo siguiente. Yo creo que todos nosotros, hermanos, conocemos historias y conocemos personas, por ejemplo familias, por ejemplo profesionistas, o por ejemplo matrimonios que son muy exitosos, que les va muy bien, que tienen una vida ejemplar y que no son cristianos. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Y cuántos alguna vez nos hemos preguntado: Dios, ¿por qué a esa familia le va mucho mejor que a mi familia y ni siquiera es cristiana? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? Yo creo que a varios. Señor, ¿por qué a mi compañero de trabajo siempre le dan los mejores puestos, siempre le suben el sueldo, y a mí que llevo 70 años aquí trabajando nunca me lo han subido? Y yo soy tu hijo. Pasa. O cuántos a veces: Señor, es que mira, mis vecinos, yo veo que todavía el vecino le abre la puerta del carro a su esposa, yo veo que todavía le dice qué bonita te ves, y le chifla, lo que sea, ¿verdad? Y mi esposo ni las buenas tardes me da. Y somos cristianos. Y mi esposo va a la reunión de varones.
¿Cuántos hemos pensado alguna vez así? Bueno, aquí hay un principio muy básico, y es que tiene que ver con lo que precisamente nos va a mostrar esta historia que vamos a ver de Pedro, el capítulo 10. Vamos al capítulo 10, versículo 1, dice así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Pareciera ser así de bote pronto que está hablando de un cristiano, ¿correcto? Pero no era un cristiano, era un hombre que temía a Dios. Y aquí vamos a empezar con lo siguiente: ¿quién era un centurión? ¿Quién era un centurión? Eso es muy interesante de que nosotros lo podamos tener bien en cuenta. Bueno, un centurión comúnmente hay dos versiones. Hay una versión que dice que estaba al mando de entre 80 y 100 soldados, y hay otra versión que dice, lo pueden encontrar en algunas versiones de Biblias de estudio, que dice que incluso podía tener el mando de hasta 600 soldados, aunque la palabra en sí centurión nos enfoca a la raíz de centuria, de 100. ¿Ok? Sería lo más correcto que sea entre 80 y 100 soldados que tenía a su cargo. Imagínese ese tipo de hombre. Era un hombre de guerra, era un hombre disciplinado, era un hombre que no temía las cosas, era un hombre de carácter. De hecho, para poder llegar a esa posición, los que llegaban a centuriones eran aquellos soldados que en las batallas luchaban muy valientemente y por lo tanto pues tenían grandes ejemplos e historias de las batallas que habían enfrentado, y los tomaban para ser centuriones, estar al frente de un grupo de hombres. Era un rango que se otorgaba a estos soldados y por lo tanto eran hombres de ejemplo. Ya desde aquí, este hombre, socialmente hablando, era un hombre de ejemplo. No cualquiera podía estar ahí, ¿ok? Entonces era un hombre con muchas cualidades. Eso es muy importante que lo podamos ver. Y la escritura nos va diciendo varias cosas que quiero que vayamos viendo acerca de Cornelio, el centurión. La primera de ellas, pues que era capitán del regimiento que le llamaban la italiana o el italiano, según las versiones que podamos leer. La primera característica importante que vemos en Cornelio era que era un hombre devoto. Devoto. ¿Qué quiere decir devoto? Devoto viene de la palabra en griego que es eusebes, que quiere decir religioso. ¿Ok? Era un hombre devoto, era un hombre religioso. Hasta aquí voy a repetir lo siguiente: no era cristiano. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? Pero era un hombre devoto. Yo creo que tú conoces mujeres y hombres que no son cristianos y son devotos a Dios. Y aquí es donde yo sé que, por eso le puse que atrás los prejuicios, ¿verdad? Porque a lo mejor muchos, pero ¿cómo puede ser que Pues sí, sí puede ser. Y a veces son más devotos que algunos creyentes o congregantes, ¿verdad? Pero el punto es que era un hombre devoto. Y en esta palabra en griego, eusebes, religioso, se refiere a lo siguiente también. ¿Qué es a lo que se refiere? Santiago 1:27 dice así: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Esta era la vida que vivía Cornelio. Se ocupaba de las personas en necesidad, y siendo un hombre de carácter y de principios, de disciplina militar, no se dejaba corromper por lo que en Roma ya se vivía en ese tiempo, que era mucha maldad, mucho pecado, mucho orgullo, mucha vanagloria. Él era un hombre devoto y religioso. Su devoción al Señor la vivía en hechos. Yo creo que hasta aquí el Señor nos empieza a hablar, amén. Porque eso es lo que realmente sucede, y es lo que está diciendo aquí Santiago en el capítulo 1, versículo 27. Esta es la religión verdadera. Si tú y yo nos podemos decir religiosos, nos lo vamos a decir no porque vengamos a la iglesia, no porque hayamos conocido de la gracia del Señor, sino por lo que hacemos para bendición de aquellos en necesidad. Entonces podemos ver que era capitán del regimiento, que era un hombre devoto, es decir, religioso, pero también era un hombre temeroso de Dios. La palabra temeroso que utiliza aquí es del verbo activo. ¿Qué quiere decir? Es un verbo que menciona algo que vas a realizar de manera muy activa, y es la palabra fobeumai, temeroso de Dios.
Eso quiere decir reverente. Él era un hombre reverente ante Dios. No solamente era devoto, no solamente era un hombre religioso de alguna manera, sino era un hombre temeroso de Dios. Y eso es muy importante. ¿Cómo se veía que él era un hombre temeroso de Dios? Se veía de este lado. La Escritura nos menciona, lo que acabamos de leer, que impulsó a que su casa temiera a Dios. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Al ser un hombre que temía a Dios, él buscaba que toda su casa temiera a Dios también. Un hombre de este nivel social tenía una casa grande, tenía muchos siervos, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía mucha gente ahí. Y lo que nos dice la Escritura es que no solamente Cornelio era un hombre que temía a Dios, sino que ¿qué? Toda su casa. Y muy probablemente, siendo un hombre de liderazgo, él se encargó que su casa temera a Dios. Hermanos, varones, no esperemos a que nuestra esposa se encargue de que la casa teman a Dios. Amén. Es un papel que nos toca a ti y me toca a mí. Muchas mamás que no reciben este apoyo por parte de su esposo en casa tienen grandes conflictos con sus hijos en relación a que se acerquen al Señor. Las mamás va a ser muy difícil que puedan lograrlo. No tienen esa autoridad designada por Dios. Hermana, con mucho amor y respeto te lo quiero decir, pero la línea directa, según la Escritura, está designada a nosotros los hombres. El problema está en que los hombres muchas veces están dormidos o están ausentes de esa responsabilidad. Amén. Si queremos que nuestra casa sea una casa donde haya temor al Señor, los hombres somos los primeros que debemos temer a Dios y entonces transmitir ese temor al Señor en la casa. ¿Y sabes qué va a suceder? Porque el orden de Dios es ese. Dios te ha dado autoridad y tú vas a tener la autoridad para que ese temor al Señor esté puesto en tu casa. ¿Cuántos queremos eso? Yo anhelo eso en mi casa y tenemos entonces que trabajar al respecto. Eso quiere ser, ¿te fijas por qué es un verbo activo? Porque no nomás es un verbo decir, ay Señor, te temo. No, es te temo y porque te temo voy a hacer algo. Voy a tomar acciones. No nada más te temo y sé que eres un Dios grande, sino porque sé quién eres, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuántos hombres decimos amén? Eso, muy bien. Eso es el anhelo del Señor. Pero no se queda ahí la descripción de este tremendo personaje, porque dice la Escritura que también era generoso y caritativo. La palabra que utiliza ahí es la palabra en griego eleumosine, que quiere decir compasivo y amable. Qué importante es esto. Y sabes que me encanta el ejemplo que pone aquí de Cornelio, porque Cornelio prácticamente, déjenme lo regreso un poquito, estamos por ahí, porque Cornelio prácticamente era un hombre de guerra, ¿ok? Era un soldado. ¿Cuántos de aquí han conocido un soldado así, un soldado de veras? ¿Y cómo son? Son de temple, ¿verdad que sí? Son personas de temple. Pero el temple no tiene nada que ver, atención, porque estamos un poquito más enfocados hacia los hombres, no tiene nada que ver con cuestiones de machismo y de violencia, ¿ok? Dice aquí de este hombre, centurión, capitán de un ejército, de uno de los ejércitos más poderosos que hubo, dice que entonces era generoso y caritativo, es decir, compasivo y amable. ¿Qué tan compasivos y amables somos nosotros? Vivimos en una cultura de mucha violencia. Vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado que para ser verdaderamente hombres debemos ser los hombres más fuertes y debemos ser los hombres mejores para los golpes, ¿no? Eso es lo que a veces se cree. Eso es un gran error. No es así. Es impactante y te voy a decir lo siguiente, y no es porque espero que nadie me lo tome religiosamente, ¿verdad? Ni nada. Pero a mí me impacta lo siguiente. El deporte que en la actualidad más crecimiento está teniendo a nivel mundial es este deporte famoso de las artes marciales mixtas. ¿Por qué? Porque es lo que culturalmente se está extendiendo en cuestión de cosas violentas y de un tipo de imagen de hombre que pareciera ser que todo lo puede, ¿verdad? Pero aquí tiene que ver con lo compasivo que eres, con lo amable que eres. Así era Cornelio, este tremendo capitán de este tipo de soldados. Proverbios 19:17 dice así también en relación a lo generoso y caritativo. Dice así, fíjense bien hermanos, si ayudas al pobre,
¿qué dice? Le prestas al Señor y ¿qué sucede? Y Él te lo pagará. Qué impactante, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de eso y nos cuesta trabajo ayudar a aquellas personas en necesidad. Ese es un principio que como creyentes debemos de tener, primero para los de casa, de la iglesia, y enseguida para aquellos afuera de la iglesia si podemos hacerlo. Bueno, eso es lo que hacía Cornelio. Era un hombre que ayudaba, era un hombre desprendido. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo tener esa característica. Date cuenta, quiero repetirlo, hasta aquí estamos hablando de características de un hombre que todavía no es cristiano verdaderamente, ¿ok? Es solamente un hombre que teme a Dios. ¿Seguimos igual? Eso es lo que estamos viendo. Si continuamos, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aparte de ser generoso y caritativo, muy interesante, y aquí es donde nos empieza a poner así como el reto más alto. Dice que era un hombre de oración. Yo no sé qué tanto tú ores al Señor, pero este hombre, aún antes de conocer de Cristo, ya era un hombre de oración. La palabra que utiliza ahí para referirse a esta actividad es la palabra en griego deomai, es decir, querer de Dios, es decir, tener una necesidad de Dios, ofrecer y suplicar a Dios. En pocas palabras, todo esto describe lo que es el Padre Nuestro. Eso es lo que es el Padre Nuestro. Muy interesante. Pues este hombre era un hombre que quería de Dios y por eso lo buscaba en oración. Era un hombre que sabía que tenía necesidad de Dios y por eso lo buscaba en oración. Era un hombre que sabía la grandeza de Dios y por eso llegaba y le ofrecía a Dios adoración y le ofrecía a Dios reconocimiento. Era un hombre sabiendo de autoridad quién era Dios, que sabía suplicar a Dios. Era un hombre de oración. Dios está buscando hombres de oración. Dios quiere hombres que quieran orar, hablar con Él. En la mañana levantarse y darle gracias al Señor. En el transcurso del día, si tienes tiempo, orar al Señor. Hombres que vayan y bendigan a sus hijos, literalmente, que impongan manos y digan: Señor, bendice a mi hijo, guárdalo, llénalo de ti, Señor, líbralo del mal. Hombres que oren por su esposa y le den gracias: Señor, gracias por mi esposa, porque mi esposa es un favor tuyo para mi vida, dice tu palabra. Hombres que oren al Señor, hombres que digan: Señor, quiero servirte como tú quieres que lo haga, aquí estoy. Hombres de oración. ¿Qué te parece esta descripción que vemos aquí de Cornelio? Dice Jeremías 29:13, versículo que me gusta mucho: si me buscan de todo corazón, ¿qué dice? Podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón. Y aquí el contexto de Jeremías es que le está hablando a un pueblo que obviamente por su pecado iba a ser dominado, y Dios iba a permitir que fuera dominado por el imperio medo-persa. Y Dios les está advirtiendo ya desde ahí: búscame, porque ahorita no me has encontrado. Es lo que Dios está diciendo ahí. No me has encontrado, te has olvidado de mí. De hecho, a Jeremías ni caso le hacían. Dicen que Jeremías cantaba las profecías, dicen algunos teólogos, y que les gustaba oírlo cantar. ¿Les suena familiar lo que pasa a veces en la iglesia? Nos gusta cantar, amén, pero a veces nomás cantamos. Y aquí entonces Jeremías está diciéndole al pueblo: busquen al Señor de todo corazón. Eso es lo que hacía Cornelio. Cornelio buscaba al Señor de todo su corazón, oraba al Señor. Y por lo tanto, entonces, ¿qué podemos ver en Cornelio? Que por lo tanto se iba a encontrar verdaderamente con Dios. Todos estos aspectos que hemos visto aquí, yo creo que todos los anhelamos como creyentes, amén. Todos anhelamos esos aspectos. Pero entonces quiero mencionar el último de los aspectos para que quede bien subrayado y quede bien recalcado. Hasta ese momento, ¿qué? No era cristiano. Era un hombre no cristiano. Y allí es donde pueden empezar las situaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser que esa persona viva mejor que yo y no es cristiano? Algo está pasando. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que en su vida está practicando principios que, aunque él no conozca profundamente de la Escritura, los vive. Y Dios, ¿sabes qué? Es fiel a su palabra. Alguna vez un buen amigo de Monterrey, empresario, que es un empresario que le va muy bien en sus negocios, me platicaba lo siguiente. Me decía: ¿sabes qué, Alex? Yo he conocido en Monterrey familias así ejemplares, dice, así, pero de lujo.
familias que tienen mucho orden, su matrimonio súper bien, sus hijos súper bien, su negocio muy bien, todo lo que hacen muy bien de testimonio a la sociedad y todo. Y él me decía, pero no son creyentes. Y en esa ocasión me preguntó, ¿tú por qué crees que les va tan bien? Y él me decía, pues, ¿sabes por qué? Porque ellos viven principios bíblicos que a veces ni los cristianos viven. Y aunque tú no conozcas la escritura se va a cumplir. Te lo voy a poner con este ejemplo, con el del evangelio. Cuando hablamos del evangelio y del pecado, le decimos a las personas, los que son aquí evangelistas así fuertes me van a recordar esto. Les decimos a las personas, el que tú no conozcas que un pecado es pecado, cierto pecado en particular, el que tú no conozcas que es pecado no te exime de tu responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el evangelio. Pues lo mismo aplica con los demás principios. El que tú no conozcas que Dios bendice a aquel que teme a Dios y no lo hayas leído en la Biblia, si tú temes a Dios, no quiere decir que entonces Dios no te va a bendecir. No, Dios te va a bendecir, porque la palabra lo dice, porque es su palabra y Él no miente. ¿Quedamos claros hasta aquí? Muy bien, eso es muy importante entenderlo, porque eso sucede. Y entonces, siendo un hombre que buscaba a Dios, pasó lo siguiente. Esto es precioso. Dice así el versículo 3, regresando a Hechos capítulo 10. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión, está hablando de Cornelio, en la cual vio un ángel de Dios, en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Versículo 4. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Qué impactante es esto. ¿Qué sucedió ahí con Cornelio? ¿Qué es lo que vemos? 3 aspectos relevantes. El primero de ellos, vemos que Cornelio tuvo una actitud aterrorizada delante de este ángel de Dios. La palabra que utiliza allí en griego para esto, para este terror, es la palabra enfobos. Enfobos. ¿Has escuchado la palabra fobia? ¿Sí? Algunos de aquí podemos tener fobia a las arañas, fobia a las alturas, fobia al encierro, a la multitud de personas. Hay temores, ¿verdad? Y ese tipo de temores nos hacen actuar de una manera u otra. Aquí lo que podemos ver es que Cornelio entendió que ese ser que venía era un ser que venía directamente de Dios, y entonces mostró ese temor por saber quién era el que le estaba hablando. Sabía o podía discernir eso. Entonces sucede algo. Cornelio reconoce al ángel, y aquí es algo muy interesante que hay que tener cuidado con lo que les voy a decir. Pero él al no conocer realmente del Señor, él lo reconoce como un Kyrios. ¿Recuerdan qué quiere decir la palabra Kyrios? Señor. Y le da esa autoridad a ese ángel en ese momento. Aquí no estamos diciendo que era Jesús, ¿verdad? Porque sabemos esas teofanías que la escritura nos habla, cuando Dios se presenta en algunas ocasiones como una forma de un ángel, como cuando habla del ángel de Jehová, y en muchas ocasiones se dice que era Jesús mismo. Aquí sí es otro tipo de ángel, pero Cornelio, a falta de conocimiento, él le dice Señor, reconoce una autoridad, dice Kyrios, ya reconocía esa autoridad. Y otro aspecto importante de lo que está sucediendo hasta allí es que el ángel le menciona: Dios recibió tus oraciones y donativos con agrado. Y aquí sucede algo muy interesante, que fue lo que leímos en Santiago 1:27. Cornelio era un hombre que vivía una fe en acción. Una fe en acción. Y Dios vio como agrado las oraciones de reconocimiento al Señor, pero no solamente las oraciones, sino también lo que Él daba, lo que Él entregaba para la obra del Señor, los donativos que Él realizaba en este respecto. Entonces podemos decir lo siguiente, como para resumir estos 3 puntos. Cornelio, entonces, ¿qué era? Reverente, es decir, temeroso de Dios. Era humilde ante el poder de Dios y con una fe que desembocaba en obras. Un hombre que temía a Dios, un hombre que se sabía humillar delante de Dios, y un hombre que al reconocer el poder de Dios no solamente creía en Él, sino que vivía para agradarle a Él. Amén. Ese es el tipo de hombre que Dios está buscando y que Dios quiere, que Dios está preparando. Dios quiere ese tipo de hombre. Regresamos a Hechos capítulo 10 versículos 5 y 6. Dice así la escritura: Ahora pues envía a algunos hombres. Aquí le está hablando el ángel todavía a Cornelio. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope
y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Le está dando entonces el ángel instrucciones precisas. Un hombre, y esto lo hemos hablado ya en otras predicaciones de este mismo libro de los Hechos, pero un hombre que está viviendo conforme el corazón de Dios, que está buscando al Señor, que teme al Señor, en su caminar en la vida va a recibir instrucciones precisas de Dios. ¿Sí lo crees? Y no te asustes, porque no por el hecho de que una instrucción que te dé Dios no venga de alguna manera plasmada exactamente en las Escrituras, quiere decir que no venga de Dios. ¿Sí me explico con esto? Porque va a haber momentos en tu vida donde vas a tener que tomar decisiones importantes, como por ejemplo a lo mejor cambiarte a vivir a otra ciudad, como a lo mejor tomar otro empleo, como a lo mejor iniciar una empresa, como a lo mejor tener hijos. Decisiones importantes, ¿verdad? Y yo no veo en las Escrituras que en algún lado diga, el Señor dijo, mete a tu hijo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿no? Señor, ¿cómo voy a saber entonces? Busca a Dios. Busca a Dios y Él te va a guiar. Señor, es que no sé si moverme a tal ciudad porque mira, Señor, he estado toda mi vida aquí, mi familia y mi mamá, ¿verdad? A veces los hombres que no se quieren desapegar de su mamá y ya tienen sus hijos también ya de 30 años, todavía no quieren desapegarse. Y Señor, ¿qué hago, verdad? La Biblia no va a decir, ¿verdad? No le va a decir ahí directamente, vete a Nueva York donde te están ofreciendo ese trabajo para que también ya estés con tu familia y entonces te desapegues de tu mamá, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero Dios te va a mostrar su voluntad si buscas al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos hacer. Entonces Dios va a dar instrucciones precisas siempre. Y lo más importante, la instrucción más clara, es la que Dios nos ha dado a través de la Escritura por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ahí, toda instrucción que el Señor te dé debe de estar basada, fundamentada en la palabra del Señor. Aquel hombre que diga, Señor, pero es que no me puedo desapegar de mi madre, apenas tengo 20 años de casado y todavía no puedo. Bueno, pues le falta leer Génesis, ¿verdad? 2, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y subrayar, dejará. Sí, amén. Instrucciones precisas. Dejará y se unirá a su mujer. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y a veces queremos ángeles también, como bueno, Cornelio ahí le pasó que bajó el ángel, ¿verdad? Pero la palabra es clara, ¿verdad? Con lo que nos dice. A veces no nos gusta, hermanos. A veces no nos gusta. Pero aquí no se trata de si te gusta o no. Se trata de si quieres ser un hombre que obedezca a Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Vamos a versículos 7 y 8 para seguir viendo esta historia. Hechos 10, 7 y 8. Entonces vemos que Cornelio es un soldado que es un hombre de acción. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, es decir, un soldado reverente, un soldado que sabía que iba a respetar sus órdenes, que era uno de sus asistentes personales. Versículo 8. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. ¿Qué pasó aquí con Cornelio? ¿Acaso Cornelio dijo, ay, gracias por decirme, voy a tomar 50 días de ayuno y 50 de oración para confirmar lo que me está diciendo? No, ¿verdad? Le quedó claro lo que el Señor le estaba diciendo y entonces ¿qué hizo? Accionó. ¿Cuántos de aquí nos ha quedado claro que el Señor nos manda a compartir el Evangelio? Dice, id y hagan discípulos, amén. ¿Nos ha quedado claro? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos queda claro que el Señor dice en las Escrituras, en Efesios 5, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Nos queda claro, hermanos, eso? No está en ruso, ¿verdad que no? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué estamos esperando? ¿Te das cuenta? La Escritura es bien clara, es bien precisa, pero nosotros nos damos el privilegio de esperar. Señor, es que todavía no estoy listo. Si tu palabra dice que ame a mi esposa, pero no, Señor, pues es que yo todavía no me siento listo para amarla. Apenas llevamos 30 años de casados, todavía no me siento listo. Y así estamos, ¿no? ¿Qué hizo Cornelio? Accionó, hizo las cosas. Hermanos, aquí hay muchos hombres, porque esto va principalmente a los hombres, pero también a las hermanas, ¿ok?
Pero hay muchos hombres que llevamos años esperando que el Señor no sé qué haga para que accionemos y le sirvamos. Yo no sé qué estás esperando, hermano, y te lo digo como amigo y hermano en Cristo. No sé. Si ya está tan claro en la Escritura, amén, hermano. Tenemos que accionar de esa manera. Me recuerda esto, hablando en esa connotación militar, lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo, ¿como quién? Como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Como buen soldado de Jesucristo, Dios quiere que tú y yo nos levantemos en la brecha por el ministerio, por el evangelio, por nuestras familias, por la iglesia, como soldados de Jesucristo. Eso es lo que Dios está esperando. Y aquí entonces, para ir cerrando, hay dos lecciones importantes aprendidas de Cornelio a este punto. ¿Cuál es la primera? Si un hombre que era temeroso de Dios, fíjate bien lo que te voy a decir, ¿estamos listos, hermanos? Si un hombre que era temeroso de Dios, pero no conocía a Cristo, pudo tener ese testimonio de bendición, ¿cuánto más nosotros que conocemos y seguimos a Cristo deberíamos de tener un testimonio aún más excelente? Ya nomás se oyó un amén. Qué bueno, está bien. Tú y yo conocemos de Cristo. Conocemos de Cristo. Venimos a la iglesia cada domingo, asistimos a células, a grupos de comunión, vamos a congresos, a eventos, escuchamos predicaciones, hemos visto el poder y la misericordia de Dios en diferentes momentos de nuestra vida. Tú y yo deberíamos de tener un testimonio más excelente que Cornelio. Si el libro de Hechos se tomara un tiempo para describirte a ti como un hombre de Cristo, debería de hablar muchas más cualidades de las que habla de Cornelio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que debemos de buscar. Por eso a veces hay gente, hermano, afuera que no conoce del Señor Jesús y que viven mejor que tú y que yo. Y no me refiero meramente a lo económico. Recuerda que aquí siempre cuidamos mucho eso, porque Dios nos vino a dar principalmente salvación, amén, y vida eterna. Pero me refiero en todo lo espiritual, en esa armonía que debe de haber en tu casa, en tu vida, por parte de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, en tu casa, en tu hogar, en tu ser, en tu trabajo, donde quiera que te mueves. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces volteamos y nos damos cuenta que otras personas que no son cristianas viven mejor en ese sentido. Tienen menos temores. A mí me impacta mucho el grado de ansiedad y depresión que se está dando también dentro de las iglesias cristianas. Me impacta, porque eso nos habla de una falta de fe, hermano. Y lo digo con mucho cuidado, porque sé que también hay cosas clínicas, cosas neurológicas también al respecto, pero nos falta fe. Me impacta mucho lo que está pasando, y yo quiero decírtelo porque de verdad es una carga que tengo en mi corazón. Creo que ya te lo platiqué, pero quiero volvértelo a mencionar. Me impacta en lo personal que últimamente, yo en el tiempo que llevo por la gracia de Dios como a veces consejero bíblico, me impacta mucho que las últimas consejerías que me ha tocado dar, o principalmente lo que se ha venido dando de consejerías en matrimonios cristianos, tenga que ver con hablar ya solamente del divorcio y de los mejores acuerdos para él y para ella. ¿Te das cuenta qué terrible es esto? Algo está pasando. Y lo que está pasando es que no estamos buscando al Señor. Que no buscamos al Señor en oración, en la palabra, y por lo tanto menos lo vivimos. Eso es lo que está sucediendo. Pero aquí hay un segundo punto con el cual también quisiera yo dejarlos a la expectativa de la siguiente predicación. Y es la siguiente. Con todo y lo bueno que estaba haciendo Cornelio, fíjate muy bien, porque esto tiene que ver con el evangelio, amén.
Era relevante que un hombre como Cornelio conociera del Evangelio para estar en completa paz con el Señor. Amén. Porque todo lo que estaba haciendo estaba bien, pero necesitaba lo más importante, a Cristo. Entonces, si tú conoces a alguien que sea un Cornelio, y aquí yo te hago la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos Cornelios conoces? Si tú conoces a alguien como un Cornelio, corre a predicarle de Cristo. Es lo único que necesita ya. Porque el momento que le prediques de Cristo va a ser hasta mucho mejor ya que tú. A lo mejor por hábitos y todo me refiero. Pega a veces, ¿verdad? Yo sé. Pero es lo único que necesita, conocer de Cristo. Si tú ves a un hombre, una mujer de ejemplo, un hombre o una mujer de virtudes, un hombre o una mujer de principios, que vive, que es congruente en su vida, ve y compártele de Cristo. Es lo que necesita. Pero necesitamos quitarnos el prejuicio, ¿verdad? Primero, de no señalar y decir, pero ¿por qué él vive así, verdad? Y yo, no. Él necesita saber de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de estar aquí en tu casa. Padre, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a tomar el ejemplo de vida de Cornelio y ser ese tipo de hombres que te honremos y con características que te den gloria y honra a ti siempre, Señor. Y te pedimos también que nos des a nosotros, Señor, la sensibilidad para compartirles a aquellos que viven como Cornelio y que lo único que necesitan es conocer de Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor. Necesitamos, Señor, crecer en nuestro testimonio y crecer, Señor, en nuestro discernimiento de llevar el Evangelio a aquellos que es lo único que les hace falta ya en su vida. Lo más importante, Cristo Jesús. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.